la misma que tienen ustedes en el aula virtual. Avísenme si lo ven. Sí, ahí se ve. No me pasa la pantalla completa por alguna razón. Sí se ve. Bueno, tenemos algunos... me está haciendo eco, debe ser vos, ¿no? Sí. Ahí lo silenciaste. Tenemos algunas frases así, que eran medias motivadoras que hicimos cuando hicimos este cuadernillo y demás, pero bueno, que tienen que ver un poco con lo que es el paso que, antes de ver un poquito la unidad 1, de la escuela secundaria a la universidad, que si bien, no sé el caso de ustedes, los vi como muy seguros a ustedes, o como que la mayoría más o menos, por lo menos los que hablaron y las que hablaron, como que tenían claro qué querían estudiar, por qué, como que investigaron, las respuestas que ponían ahí en el chat eran respuestas de alguien que se ve que se preocupó por averiguar un poco en qué consistían las carreras, cómo podían articular. Hay gente que me sorprendió que comentó la posibilidad de articular una ingeniería mecánica con un posgrado en automotores, bueno, un montón de situaciones, por ahí que cuando, o por lo menos cuando yo iba a la secundaria, yo no tenía ni idea. Cuando fui de la secundaria a la universidad, yo soy técnico electrónico, como les contó Fer, y, y estudié ingeniería electrónica en otra universidad antes de estudiar acá en la UTN. Yo me gradué acá en la UTN, estudié, me gradué, fui docente como alumno, soy docente ahora como profesor, como graduado, y después me tocó trabajar en la gestión. Bueno, y ahora a cargo de un montón de cosas después de 13 años creo que hace que estoy acá, así que hace bastante. Pero bueno, yo no tenía mucha idea y me alegra mucho que ustedes tengan bastante idea de lo que quieren estudiar y que sepan y que hayan averiguado, preguntado a un vecino, a un amigo, a un tío, a un familiar. Está muy bueno eso. Nosotros a veces vamos a las muestras y los chicos y las chicas por ahí no tienen mucha idea o no saben muy bien lo que se van a encontrar en la universidad y cómo es. Y por ahí otras cosas que tienen que ver con el cambio de modalidad. Si bien la universidad no es tan difícil, alguien puso silla ahí cuando le preguntaban qué era la universidad, puso hora silla o silla. Y bueno, es un poco eso, es como que en la secundaria uno tiene cierta libertad, en la universidad tiene muchísima más libertad. Me dicen que baje el volumen, porque yo hablo muy fuerte. ¿Estás grabando? En vez de bajar mi volumen, bueno, mejor. En la uni tiene muchísima más libertad y está saliendo en estéreo por toda la universidad la clase. Y por ahí depende mucho más de ustedes, eso de llevar la carrera al día. O sea, si bien los docentes un poco los van a acompañar, si ustedes no quieren estudiar, nadie le va a decir nada si no estudian. Entonces, esa responsabilidad y esa carga o ese deber, por decirlo más que una carga, de seguir con la materia o de llevar la materia va a depender de ustedes. Pero bueno, felicitaciones y bienvenidos a esta nueva etapa. Y no se vuelvan locos si les cuesta, si les parece difícil, si se les complica incluso en alguna parte. Hay un montón de instancias del ingreso. Conozco un montón de gente por el sector y por el área en la que estoy en la universidad. Pasa un montón de gente por acá, por esta oficina, y conozco un montón de gente que ha desaprobado 2 instancias del ingreso. Un día aprobó y después hizo la carrera totalmente bien, al día, le encontró la vuelta y no tuvo ningún problema. Así que no, o sea, tómenselo en serio, métanle pila, no es difícil, ni mucho menos, pero no se vuelvan locos si en algún momento por ahí les cuesta, no llegan a aprobar. A veces aprobar y desaprobar depende de nada, o sea, de suerte. A veces si te sacaba un 6 aprobás y te sacaba un 5,80 no. Y depende de una pregunta que dudaban, hicieron una cosa y desaprobaron. Así que instancias hay. En el caso nuestro, por lo menos de lo que es el módulo este, a mí me pueden preguntar cualquier cosa por mail, en el foro, en cualquier lado, y vamos a tratar de, o acá mismo en la clase, de responderlo. Estimo que a Fer también. No quiero hablar por él, pero estoy seguro que a él también. Así que por ese lado no van a tener problemas con nosotros. Por lo menos lo mismo si tienen alguna duda que tenga que ver con la universidad, con la carrera, o con algo que tenga que ver con lo académico o no.
y si lo sabemos, se lo vamos a contestar, y si no lo sabemos, trataremos de conseguir a la persona que lo sepa, que les pueda dar una respuesta a la inquietud que tenga. Como varios ya estuvieron preguntando cosas por mail después de que mandamos los primeros mails, tratamos de solucionarle las dudas o de derivarlas a las personas que puedan llegar a responder esas dudas. Bueno, los objetivos del módulo son un poco eso, son tratar básicamente de aprender un poco de cómo funciona la universidad, pero nosotros lo que buscamos cuando armamos este cuadernillo, la forma de dar la materia, es tratar de acercarlos de una forma amigable a lo que es la educación o cómo se da una materia en la universidad. Si bien el nivel de exigencia que le vamos a poner no es mucho, porque sabemos que a ustedes les va a costar más o tienen que meterle más garra a lo que es matemática y física, tratamos de hacer algo chiquitito de lo que es el funcionamiento de una materia en la universidad, como para acercarlos un poco. Después, cuando estén en las materias en serio, van a ver que esto era muy fácil. Por más de que ustedes se quejaran de que por ahí se complicaban, a ver que esto era fácil en realidad. Pero bueno, la idea es un poco mostrarle, hacerle un primer acercamiento a lo que es la metodología de estudio y la forma de dar clases en la universidad. Yo hablo mucho también, ustedes no se dieron cuenta, pero si ustedes quieren preguntar algo o pararme, no esperen al final a que yo termine de... Yo no respondo nada, pues. Ahí tenía con el chat directo. Párenme y pregunten, porque si no, se van a esperar que yo termine de hablar, capaz que se hacen las 11 de la noche y nos olvidamos ya todo, hasta yo de lo que estaba contando. Así que cualquier duda que tengan sobre lo que estoy hablando, o escriben en el chat, o habilitan el micrófono y preguntan, no hay ningún problema. Por ahí la manito, por ahí no la veo, porque al tener pantalla completa no me la muestra. Pero si quieren habilitar el micrófono, no hay problema. Mientras sea de manera ordenada y no hablemos todos juntos, no hay ningún problema. Bueno, un poco cómo funciona esta instancia del ingreso de la universidad, medio de manera teórica y filosófica, pero bueno, tratamos de demostrar que es una reorganización de la forma de estudiar, ya sea personal, familiar, porque uno tiene que reorganizarse familiarmente. En el caso de ustedes, por lo que vi en el foro, hay muchísimos que son de afuera, que no son de acá de Bahía. Esa gente seguramente cuando, si el año que viene tenemos presencialidad, vamos a ver qué pasa con esto del COVID, seguramente tenga que venirse a vivir a Bahía, y bueno, es un poco una nueva realidad y una nueva vida familiar, ¿no? Y lo mismo con lo social. Y una adaptación a lo que son estas cositas por ahí que yo les estoy contando, sin ánimo de asustar a nadie, ni generarles ninguna complicación. Pero bueno, contándoles un poco cómo va a ser un poco a partir de ahora la etapa esta de la universidad. Y bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es en sí la unidad 1, más allá de esa introducción que tenemos un poco de palabras lindas y hermosas que tienen que ver con esta etapa. Ahora vamos con las palabras feas y no tan hermosas. ¿Alguien leyó algo de todo esto de la unidad 1 a todo esto? Son 92, alguno por lo menos que haya leído. Miéntanme, aunque sea, díganme que Poco sí. por encima. Un poco por Sí, encima. algo, Ahí hay pero uno que me no está de las mintiendo. primeras Por fechas. arriba. Me Por enteré arriba, recién bien. hoy que había un cuadernillo de esta materia. Te enteraste recién hoy. En el mail yo no puse que había un cuadernillo que ya estaba disponible, cuando mandé la semana pasada, creo que sí. Yo en la página no la había visto, pero No, nada, me la mandaron hoy igual. Está bien, no hay Así que me problema, tendré no. que poner a leer. Dale, dale. Ese, en el aula virtual, lo que vos lo llamás página, estimo que es el aula virtual. En el aula virtual Claro, sí, sí, en está. el aula. Lo encontró una compañera que también va a estudiarlo hoy y nada, me lo pasó. ¿Tan escondido está como para que lo encuentren? En la parte que dice material No, del. porque está, en vez de estar dentro del módulo de introducción, está afuera, está en la entrada principal del ingreso. No, Fer, está adentro del módulo de introducción. ¿Está ahí también? Ah, sí, está acá en el coso. En donde dice material del módulo, material del curso. Sí, hay tres cosas que se ven y una del cuadernillo. Pero bueno, no importa. En ese cuadernillo está toda la teoría que nosotros vamos a ver en el módulo. Y después vamos a ir subiendo de a clases lo que son las diapositivas. Estas diapositivas que yo estoy pasando son las mismas diapositivas que les habilitamos el fin del domingo, creo.
Seguramente para la semana que viene, el jueves, viernes, ya tengan la diapositiva, pero en realidad va a ser la unidad 2. La diapositiva de la unidad 2 y bueno, el material ya lo van a tener porque está todo en el aula virtual, en el cuadernillo. Sí, Gino, decime. Disculpen, ¿nosotros vamos a poder ver todas las 116 páginas en este tiempo? Es una buena pregunta. Vos 116 páginas podés leerlo en una noche si no dormís. Ah, claro. Entonces, depende Pero más de vos que de mí. avanzando con En las realidad clases, nosotros lo que hacemos, a ver, cuando armamos el cuadernillo, hay mucha información que uno la pone a manera de, como información extra, sobre todo en estas partes que son más teóricas. Como para que sepan dónde nació la universidad, cómo era un poco la historia en ese momento, cómo se creó, o alguien, el que puso educación sindical, bueno, cuando vea los orígenes de la UTN, o la que puso, va a poder ver un poco cómo funcionaba la UON, que es un poco el antecedente de la Universidad Tecnológica, Universidad Obrera Nacional, y cuánto tenía que ver con el sindicato, y bueno, y un montón de cosas que están a modo informativo, digamos. No es lo que nosotros le vamos a preguntar cuántas personas estaban cuántas y cuáles personas estaban en la primera asamblea que se hizo cuando se decidió formar la CGT que iba a dar lugar a la Universidad Obrera Nacional, sede de Buenos Aires. Eso capaz que está en alguna parte como un dato de color, pero no es lo que le vamos a tomar. No le vamos a tomar eso porque no tiene sentido. Que vos me digas, no, estaba Fabricio González, estaba tal persona, aquel no. ¿Sí? Entonces, si bien la idea es que ustedes lean en 6 semanas que dura el módulo, ¿cuántas hojas dijiste que tenía? Porque ni yo sé cuántas hojas tiene. 116 hojas dijiste. 116 carillas sería. Bueno, las 116 carillas, lo que nosotros le vamos a tomar va a estar basado en lo que nosotros estamos dando en las clases, que a su vez está basado en las diapositivas que nosotros les compartimos para cada una de los encuentros. ¿Sí? ¿Profe? La idea es que lo lean. La idea no es que nosotros le tomemos algo re puntual que esté en la página 43 de una de esas hojas. ¿Se entendió más o ¿Profe? menos lo que quise decir? Perfecto. ¿Profe? ¿Sí? Entonces hay que leer los módulos esto y también el cuadernillo, o hay que leer uno de los dos. ¿A qué llamas módulos? ¿A las diapositivas? ¿A la Sí, sí. presentación? Y lo que pasa es que la Sí. presentación es una diapositiva, tiene títulos nada más, no dice nada. Va a tener que leer el cuadernillo, pero por ahí usando la diapositiva como guía para ver qué leer, qué profundizar, vamos a decir, en el cuadernillo. ¿Sí? Las diapositivas son imágenes que tienen títulos, nada más. Si vos venís con los títulos, cuando te tome el examen, salvo que tengas mucha suerte y le pegues a todas las que son multiple choice, lo más probable es que no apruebes. Pero sí, cuando veas los títulos, son un poco los temas que vos vas a tener que profundizar en el cuadernillo después cuando hagas tu resumen. Profe, una consulta. Sí, ¿La Catherine. modalidad del examen es multiple choice entonces? La modalidad del examen va a ser una parte, no lo charlamos, tenemos que discutirlo eso todavía, porque nos peleamos mucho por los exámenes, pero la idea es que sea una parte multiple choice y una parte 5 o 6 preguntas que ustedes van a tener que responder en un box con sus palabras y respuestas concretas. Y una parte, unas 30 preguntas, más o menos. Vamos a ver si 30, 40, que van a tener que contestar, que van a ser multiple choice. Va a constar de 2 partes el examen, probablemente. Muy bien. Gracias. Bueno, el que no encontraba la diapositiva está como... el compañero Fernando Bufones fue el que respondió. Sí, abajo del cuadernillo está la diapositiva. Perdón, una pregunta. ¿Sí? Entonces serían las 30, 40 preguntas, multiple choice, más las otras preguntas para responder en media hora. No, generalmente le damos un tiempo, 25 minutos para el multiple choice y 20 minutos para como que está en 2 partes, o 25 y 25, lo vemos ahí en función. Es raro que alguien nos diga que no tuvo tiempo para responder las preguntas. Si no tenés tiempo para responder las preguntas, porque no sabés, podés estar una semana, que es lo mismo tener 25 minutos que una semana, porque no sabes qué responder, pero si la gente que más o menos sabe qué responder, generalmente le sobra la mitad del tiempo
en el examen. Ya, Te hago listo, una sí. pregunta. ¿Sí? ¿Esta materia se rinde por como las otras, por parciales? ¿O es un solo examen? No sé, no, nosotros tenemos un examen final nomás, no un parcial. Tenemos un examen final y un recuperatorio de ese examen final. Ah, listo, gracias. Lo que sí se rinde, si quieren, toda la semana es el Kahoot. Es una decisión personal eso. No es obligatorio. ¿Estamos con más o menos? ¿Sí? Bueno. Inicios de la universidad en Argentina. Vamos a empezar porque si no vamos a tener a las 11 de la noche. ¿Dónde les parece a ustedes que fue la primera universidad del país? En Córdoba. ¿Por qué? ¿Porque lo dice la diapositiva? ¿Porque lo leyeron o No, porque lo porque lo sabían? leí. Bueno, genial. Sí, la primera universidad fue en Córdoba. Qué loco, ¿no? Y ahí dice, la Universidad de Córdoba 1623. ¿Y por qué la primera universidad fue en Córdoba? Porque si pasamos la diapositiva, la segunda universidad del país es la que, si ustedes no lo hubieran leído, capaz es la primera que querían, que es la Universidad de Buenos Aires, que fue en 1821. Estamos hablando de casi 200 años de diferencia entre una universidad y otra. ¿Qué pasó en Córdoba que hubo una universidad tanto tiempo antes? Por la teología que había en Córdoba, algo así era. Sí, no sé lo que es la teología, pero sí, estimo que la teología es el estudio de Dios y de todas esas cosas. Pero sí, los jesuitas que estaban en Córdoba, había toda una congregación de un clero, creo que se dice, de jesuitas, que lo que hicieron fue justamente hacer una universidad en el 1600, en Córdoba. ¿Sí? Una universidad que tenía mucho que ver con la teología, como dijo ahí la compañera, pero más que nada tenía que ver con la religión que predicaban esta gente, y la formación basada en esa religión que tenían los jesuitas. Pero básicamente esa fue la razón por la que se creó en el 1607, como dice ahí, el Colegio Máximo en Córdoba, que es uno de los colegios más viejos del país, y en 1623 la primera universidad del país, que fue la Universidad de Córdoba, con una impronta muy grande de lo que era la parte religiosa, por así decirlo. 150 años después, casi, en 1767, hay una especie de renovación universitaria en Córdoba y como que expulsan a los jesuitas de la universidad, y ahí ya empieza a ser una universidad más laica, con lo que era una universidad laica en el 1767, se pueden imaginar. Pero bueno, la historia de la universidad en Argentina está muy arraigada a lo que es Córdoba. Córdoba tiene mucha participación en todas las etapas que tienen que ver con la universidad en Argentina. En el caso de la primera universidad, bueno, tiene mucho que ver que la gente esta, los jesuitas, estuvieran ahí y que fueran los primeros en hacer esa universidad en el 1600. Después vamos a ver otros hechos que pasaron que tienen que ver mucho con la universidad, con la historia de la universidad en Argentina, y habría que ver cuál es la razón por la que esos hechos pasaron en Córdoba. Pero bueno, en el 1623 se crea la primera universidad ahí en Córdoba, y en 1821 se crea lo que es la UBA, la Universidad de Buenos Aires, 200 años después. Bueno, ahí vemos un poco cómo van creciendo las universidades en Argentina. Estamos hablando de 1821. Si decimos que la patria nació en 1810 con la Revolución de Mayo, que es una fecha que por ahí se dice, o en 1813 en Tucumán, depende de lo que ustedes consideren el nacimiento de la patria, pero bueno, 10 años después de 1810, 11 años, se crea la Universidad de Buenos Aires. Pero por ese motivo es que todos los próceres iban a estudiar a España y todos esos lugares. Porque o sea, acá Sí, no debían no tan haber demasiadas España, cosas. Algunos eran de España, pero muchos iban a estudiar, había grandes universidades en Bolivia, la Universidad de Sucre, había universidades en otros países que por ahí ya tenían, o en otras regiones. El Sí, concepto pero de se país. tenían que ir a eso voy. O sea, a que Porque acá no había. acá no había. Claro. Acá no había, Está o bien. lo que había era muy poco, o lo que había no tenía una oferta muy, muy grande, o no tenía por ahí el estatus o el nivel que tenían otras universidades, ¿sí? En ese momento. Claro. Si no me equivoco, Moreno se recibió en la Universidad de Sucre, de abogado, en Mariano Moreno, en la Universidad de Sucre. Por decir uno, así. Pero bueno, sí, básicamente estamos hablando de que, si bien en el 1600 tenemos la primera universidad,
hasta 1821 no hubo otra. Y la primera universidad era una universidad que tenía un arraigo muy grande con lo que era el clero, la religión y todas esas cosas. O sea, tardó un montón en desarrollarse. Bueno, ahora vamos a ver otros hitos que fueron pasando en la universidad en Argentina. Pero bueno, no sé, en 1880 se crean 4 facultades en Córdoba, cuando la universidad se creó en 1627, creo que habíamos dicho. En 1880 se crean 4 facultades, que son Derecho, Física, Matemática, Medicina y Filosofía. Y ya estamos hablando de... ya me hacen sumar, dividir y multiplicar, pero 250 años después de que se crea la Universidad de Córdoba y casi 60 años después de que se crea la Universidad de Buenos Aires. O sea, el crecimiento de la educación superior en Argentina era lento. No solo en Argentina, en todos los países era lento, pero bueno, en particular que lo que estamos viendo en Argentina, si bien había un crecimiento, era bastante paso a paso, por así decirlo. Y así llegamos a 1918, que son casi 100 años después de que se crea la segunda universidad, que es la Universidad de Buenos Aires, que pasó algo que se llamó la reforma universitaria y que es, después de lo que sea la fundación de la educación universitaria en Argentina, quizás el hito más importante de la historia universitaria en Argentina, por lo que fue la reforma, por cómo se dio y por las consecuencias que trajo. ¿Alguien sabe qué fue la reforma universitaria? ¿Lo leyó, lo vio por arriba, lo escuchó alguna vez? ¿De qué se trató? Un poco les adelanté, fue en Córdoba. Cuando yo les decía que otra de las cosas fueron en Córdoba, ahora vamos a ver por qué fue en Córdoba o por arriba. ¿Pero alguien sabe de qué se trató ese hecho? ¿Nadie? Vamos. Los jóvenes querían una renovación de docentes y el gobierno. Los jóvenes querían una renovación de docentes del gobierno. Los jóvenes y no tan como un jóvenes. movimiento que después se fue extendiendo a distintos países, ¿o no? Fue como un movimiento que después se fue extendiendo a distintos países. Sí, sí, como que no, sí. Pero en sí, ¿en qué constó la reforma? ¿Por qué se dice la reforma universitaria? Y por ahí en abrir un poco más podríamos decir la canilla, ¿no? O sea, que entre más gente y no solo por ahí la élite, digamos, de las ciudades y eso. Esa Claro, era como una de las quejas. abrirle las posibilidades de estudio a todo el mundo, vendría a ser, si mal no me equivoco. Esa era una de los pilares, digamos. O ¿La sea, gratuidad? la gratuidad era otro de los pilares, seguramente. Y va un poco de la mano con lo que nombraban recién o lo que comentaban recién. Perdón si no veo los nombres, pero Antes, deshabilité el visor para ver la diapositiva. Pero No hablen igual, no podría hay ser, problema. era para reformar la forma del estudio, porque había Reformar, muchas cosas que no se podían hacer en ese momento, muchas carreras que no se podían abrir. actualizar los planes de estudio sería lo que vos estás diciendo ahí. Pero sí, obvio que sí, que esa era otra de las grandes quejas. En realidad, ¿qué pasaba? ¿Había universidad en Argentina? Sí. Hacía años que había, estamos hablando, vamos a sacar a los jesuitas que 200 años antes, pero entre la fundación de la UBA en 1821 creo que es, y 1918 pasaron casi 100 años. En esos 100 años hubo universidad en Argentina, sí, pero ¿qué pasaba? Iba el que podía a la universidad, no el que quería. ¿Sí? Y a veces ni siquiera era económico el problema. El acceso a la universidad muchas veces se daba de que iba el hijo de, el amigo de, al que lo acomodaban, ni hablar lo económico, si encima de que no eras hijo de, no tenías económicamente lo que costaba ir a la universidad, era imposible ir a la universidad. y Eso antes por el todo, lado del acceso. Pero por otro lado, los docentes en la universidad eran siempre lo mismo. O sea, alguien accedía al cargo de docente en una universidad y hasta que se moría seguía siendo docente. Que no está tan mal, supongamos, pero el acceso era a dedo, era elegido mediante, no sé, lo elegían, le decían que esté el de docente y estaba él, y nunca se lo evaluaba cómo era como docente, si daba bien clases, los contenidos de las materias que daban, que eso sí está mal. Y bueno, y esa era otra de las cosas que se quejaban, de que no hubiera ningún tipo de concurso para acceder a la universidad. ¿Sí? Y otra de las grandes quejas que tenían estos muchachitos y muchachitas del 18 en Córdoba era el tema de los planes de estudio. Los planes de estudio de las carreras de las universidades eran los mismos capaz
En 1821 se creó la Universidad de Buenos Aires y capaz que tenía el mismo plan desde 1821 en la materia. Nadie se preocupaba por actualizarlo, por discutirlo, bueno, por todo por todo ese desarrollo, por toda esa formación y actualización del plan de estudio. Bueno, esas eran un poco las principales, un montón de quejas más tenían toda esta gente. Las principales quejas de este movimiento estudiantil que nace en Córdoba y bueno, logra llegar a Buenos Aires, reunirse con el presidente y convencerlo al presidente de que era necesario redefinir o reformular o reformar, como dice el título de la reforma, lo que era la universidad. Lo logran convencer y logran eso, como dice acá la diapositiva, modernización de la enseñanza de los planes de estudios, participación de los estudiantes en el gobierno universitario. Antes de la reforma, los gobiernos de las universidades eran los directivos de turno, no había una participación de los estudiantes en los distintos órganos de gobierno. Bueno, después de la reforma se logró eso. Autonomía universitaria. ¿Alguien sabe lo que significa ser autónomo? ¿O que la universidad sea autónoma? Manejarse con sus propias reglas, algo así. Hacerse valer por sí mismo. Algo así. Manejarse por sus propias reglas. Sí, más o menos que toma sus propias decisiones. ¿Sí? ¿No Tanto sería como independizarse Claro. independizarse de las decisiones del gobierno? En este caso, justamente cuando hablan de la autonomía universitaria, hablan de que la universidad iba a ser independiente del gobierno de turno. Iba a tomar sus propias decisiones dentro de lo que hacía con su dinero, con sus planes de estudio, sus docentes, bueno, todas decisiones que tengan que ver con la universidad. Cuando hablamos que la universidad es autónoma, es independiente de cualquier otra decisión política del gobierno. ¿Sí? Y eso se logró en 1918. Ingreso es restricto, eso significa que cualquiera que quisiera estudiar en la universidad iba a poder estudiar en la universidad. Concursos públicos, habla un poco de cuando hablábamos de que los docentes entraban a dedo, bueno, que empiecen a entrar y rendir y demostrar lo que sabían y lo que iban a enseñar. Y bueno, reconocimiento a los centros de estudiantes de las distintas universidades que había. Ahí creo que era Vanessa la que habló, contó eso de que después se fue replicando en otros países. Sí, la reforma fue, Argentina por lo menos de América fue el primer país que hizo esta, entre comillas, revolución de lo que era la metodología y el modelo universitario, y después estos modelos se fueron replicando en Latinoamérica, sobre todo en la mayoría de los países. Pero es muy loco por ahí que hace 103 años de la reforma universitaria, y si ustedes leen lo que se logró en esa reforma, cada tantos años hay gente que discute algunas de las cosas que se lograron en esa reforma de hace 103 años y que fue copiada por la mayoría de los países en su momento de Latinoamérica. Y bueno, creo que todo, o la mayoría, no sé, yo hablo por mí, pero que la mayoría de la gente que pertenece al sector universitario o está dentro de lo que es la educación universitaria, está de acuerdo con todas estas conclusiones, los resultados de la reforma, independientemente del color político que logró la reforma, el presidente de turno, y todo eso que lo podemos discutir en otro momento y en otra situación. Los resultados que logró el movimiento, creo que hicieron avanzar un montón lo que fue la educación en Argentina y en Latinoamérica. Y si ustedes, como le decía recién, si ustedes se fijan un poco, van a ver que cada tanto se discuten algunas cosas que tienen que ver con estas bases que se fundaron hace más de 100 años, en el 1918. Eso creo que es el hito, bueno, está un poco reconocido como el hito más importante dentro de lo que es la educación universitaria superior en Argentina. Acá un poco lo que fue la declaración de la reforma, que dice que propuso una universidad al servicio de la creación y formación de profesionales de la investigación científica, de los procesos de democratización y de la liberación de los oprimidos, defendiendo el ingreso restricto con igualdad de oportunidad. Bueno, esa era un poco la declaración de estos chicos y chicas que
que lograron esto en su momento, allá por Córdoba. Después, si tenemos tiempo, por ahí se lo subo al foro, un videíto que tenemos que cuenta un poco lo que fue la historia de la reforma universitaria. Y bueno, con eso vemos un pantallazo un poquito de lo que es la educación, la universidad en general en Argentina. ¿Cómo estamos con eso? ¿Se entendió más o menos lo que dije? Si quieren preguntar algo, tienen alguna duda. Muy bien. Bien, bien, Juan Francisco, me gusta que contesten. Genial. Ahora vamos a ver un poquito lo que es la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy les contaba de que un poco el antecedente de la Universidad Tecnológica Nacional es la Universidad Obrera Nacional. ¿Alguien sabe de qué se trataba la UON, la Universidad Obrera Nacional? ¿Alguien que lo haya leído, lo haya visto ahí en el cuadernillo, ese tan escondido que estaba el cuadernillo? ¿Alguno que lo haya podido leer? ¿Era una técnica? ¿Era como la primera universidad técnica, puede ser? Algo así. Podríamos decir que es la primera universidad técnica, quizás, pero no era la primera universidad técnica. No está definida como la primera universidad técnica. Posiblemente haya sido la primera universidad técnica, pero no es la definición por la que se creó, básicamente para ser una universidad técnica. La Universidad Obrera, ¿alguien más quiere contar algo que se acuerde, que conozca de la historia de la UON o nadie? ¿Nadie? Ya no hablan. Hablan más con Fernando que conmigo. Yo lo voy a tener en cuenta eso. La Universidad Obrera Nacional es una universidad que se crea durante el primer gobierno del peronismo, un poco con el fin. ¿Qué pasaba? Era una etapa que en Argentina se desarrolló mucho industrialmente, empezaron a haber muchas industrias en el país. Entonces, había muchos obreros trabajando en esas industrias, pero había poco personal por ahí calificado para asumir las gerencias de esas industrias. Porque si bien en las universidades se estudiaban carreras que tenían que ver con distintas gerencias o administrativas y demás, la formación no estaba orientada al gerente industrial precisamente. Entonces a alguien se le ocurrió crear una universidad en la que los obreros de las fábricas pudieran estudiar para el día de mañana asumir como los gerentes de esas fábricas en las que trabajaban. ¿Qué problema había? ¿Qué problema se les ocurre que podía haber? El cruce de horarios, porque si estás trabajando y querés estudiar. El cruce de horarios. Ese era uno de los problemas más importantes que había. Que la gente estudiaba en la universidad generalmente a la tarde, y a la tarde o a la mañana, y la gente esta que trabajaba en la fábrica estaba trabajando a la mañana y a la tarde, entonces no podía estudiar en la universidad. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una universidad, la llamaron Universidad Obrera Nacional, y dijeron, en esta universidad se va a estudiar a la noche, no se va a estudiar ni a la mañana ni a la tarde. Entonces, iban a la fábrica a la mañana hasta la tarde, salían a las 4, 5, 6 de la fábrica, no sé qué horario saldrían, y a las 6, 7 entraban a la universidad y estudiaban hasta las 10 de la noche, no sé, no me tocó estar en ese momento todavía, yo no había nacido. Es un poco el sí. principio como de la UTN, una cosa así, o sea, como en distintos horarios y eso, lo que vendría a ser esto de Bueno, los ahora cuando horarios lleguemos para el obrero. a la UTN vamos a ver que si bien hoy en la UTN no es obligatorio trabajar para estudiar en la UTN, en la UON era obligatorio ser obrero de una fábrica, seguimos teniendo esa impronta o ese acercamiento al alumno que trabaja y la alumna que trabaja. ¿Sí? Que le damos la posibilidad de que pueda cursar en el horario que no trabaja. Tenemos horarios que son fijos. ¿Sí? No tenemos un día a la mañana, otro a la tarde. Es un principio de la UTN, ¿no? Lo dije, creo yo, cuando empecé, dije que era un poco el antecedente de la UTN. De hecho, todavía no llegamos, pero en un momento como que cierran la UON y después la vuelven a abrir con el nombre de UTN. Así que es efectivamente un principio de la UTN. Es el antecedente. Hacen esta universidad,
dejan ir a los obreros y las obreras a esta universidad para que se reciban de ingenieros en fábrica, especialistas en las carreras que había, que era construcciones, electrotecnia y mecánica, creo que eran las 3 carreras que había en la UOM. Había escuelas técnicas que se llamaban escuelas fábricas, y también dicen, también dejemos a los egresados de esta escuela fábrica estudiar en esta universidad. Entonces, para poder estudiar en la UOM tenías que ser obrero de una fábrica o egresado de una escuela fábrica, que era una escuela técnica. Pero ¿qué otro problema se imaginan que había? Además del horario, que medio ya lo arreglamos porque lo hacemos estudiar a la noche. La imposibilidad del estudio dado la carga horaria del trabajo. Para mí estaba mal que solamente puedan estudiar ahí los que eran recibidos de una secundaria obrera. De una Estaba escuela mal. técnica. En una escuela fábrica. Técnica. Una escuela fábrica que era una técnica, sí. Porque en sí tendría que haber sido un beneficio para todos, no para algunos. Hay muchas cosas que seguro que podemos concluir que estaban mal en este modelo. Ese probablemente sea uno. Por eso después, cuando cambia el nombre y se llama Universidad Tecnológica Nacional, el ingreso pasa a ser irrestricto. Cualquiera que quisiera estudiar en la UTN podía estudiar en la UTN. Pero un problema que había, independientemente de eso, pero por ahí el origen de la UON apuntaba a eso, no apuntaba a que todos pudieran estudiar en la UON, que podían estudiar los obreros y las personas que eran egresadas de escuela fábrica. Pero un problema que había era que, como yo les contaba hace un rato, había industria en todos lados. Había un desarrollo industrial que estaba empezando a hacerse, no vamos a decir en todos lados, en muchas ciudades importantes del país. Pero UONs, ¿a dónde había? Y a lo largo del país, digamos, o sea, en distintas ciudades. Era un proyecto, entonces una de las ideas era esa, decir, ya que vamos a hacer una universidad para darle la posibilidad a los obreros de que se reciban de ingenieros, vamos a dar la posibilidad de que puedan estudiar en la ciudad donde trabajan, no que se tengan que ir a trabajar a otra ciudad para poder estudiar en una UON. Entonces se empezaron a abrir UON en muchas ciudades del interior de Argentina. De hecho, una de las, no la primera, pero entre las primeras 6 y 7 estaba la UON Bahía Blanca, Universidad Obrera Nacional, sede Bahía Blanca. Claro. Si ustedes se fijan en el modelo de la Universidad Tecnológica Nacional, tiene eso, tiene facultades regionales a lo largo y ancho de Argentina. Hay 30 facultades regionales en el país. No sé si sabían, si están enterando ahora. Lo vamos a ver ahora, sí, y lo van a ver mucho más en la próxima clase con Fernando. Así que, pero bueno, tenemos 30 facultades regionales, y muchas de esas 30 facultades regionales, antes de ser facultad regional de la UTN, fueron alguna sede de la UON, de la Universidad Obrera Nacional. ¿Sí? Pero bueno, básicamente se hizo un modelo que la idea era esa, que pudieran estudiar los obreros de las fábricas en la universidad, y que haya universidades en cada lugar donde había un desarrollo industrial muy grande, de estas universidades obreras nacional. A cambio... Perdón, que ¿estás queriendo decir que hay 30 facultades regionales en toda la Argentina? No estoy queriendo decir, lo digo, hay 30 facultades. Hay 30 exactas. Exactas, son 30, sí, son 30. Tenemos desde la más arriba, que me estoy fijando en el mapa porque siempre me confundo, pero que pueden ser Resistencia o Tucumán, depende de cómo mires el mapa, hasta la más abajo, que esa estoy seguro que es Tierra del Fuego. En el medio tenemos, no en todas las provincias, pero sí en todas las regiones, digamos, del país, hay facultades regionales en la Universidad Tecnológica Nacional. Bahía es una más de esas 30, no es ni de las más grandes, que pueden ser, a ver el mapa, Buenos Aires, que tiene 25.000 estudiantes más o menos, o Córdoba, que tiene 20, 18, 20, Tucumán, que anda por ahí 13, o las más chiquitas que pueden ser Trenquelauquen, que debe tener entre 500 y 800 estudiantes, Madryn por ahí también debe andar. Nosotros tenemos alrededor de 4.000, 5.000 estudiantes, de los cuales cursan activamente unos 2.500, 3.000. Estamos ahí en el medio. Pero sí hay 30 facultades regionales de la UTN en Argentina hoy, al día de hoy. Bien. ¿Sí? La UON hay muchas que son en el mismo lugar, hay otras que estaban, que después cerraron,
y se integraron con otras universidades que había por la zona que no eran la UTN. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando cambia un poco de UON a UTN. Pero bueno, a cambio de todo esto, las universidades, lo que era el sistema universitario argentino, le dejaron hacer este modelo, que pudieran hacer esto, pero le dijeron que no iban a hacer una universidad. Que le pongan universidad en el título si quieren, llámense Universidad Obrera Nacional, pero ustedes son como algo, está parte de lo que es el sistema universitario argentino. ¿Sí? Entonces, la UON no competía directamente con las universidades de cada una de esas ciudades donde había una sede de la UON. Porque era algo como que dijo la compañera, como que era exclusivo para obreros y estudiantes egresados de escuelas fábricas, que eran escuelas técnicas. Pero ese es un poco el antecedente de lo que es la UTN. Y si bien ahora lo vamos a ver cuando veamos el cambio a Universidad Tecnológica Nacional, cambian un montón de cosas, la impronta y la impronta y la... Justo se están yendo y me saludan. La impronta y mucho arraigo que tenía la UON, la Universidad Obrera, con el estudiante que trabaja, con organizar los horarios, bueno, con un montón de cosas. Ustedes van a ver que hoy en la UTN, si bien no hay una ley que exija eso, no está dentro de una ordenanza de la universidad, sigue existiendo y sigue pasando. Porque viene un poco de la historia que traía esa UON que se crea a fines de los 40. ¿Se entendió más o menos lo que era la Universidad Obrera, la Universidad Obrera Nacional? Sí, sí. Bueno, acá explica un poco, en 1944 se crea una comisión para trabajar en lo que era este modelo que les decía yo de Universidad Obrera, y crear lo que era, o no crear porque ya existía, afianzar lo que era la educación técnica en el país. Bueno, ahí explica cómo funciona. El 26 de agosto de 1948, fecha importante para nosotros, se crea la Universidad Obrera Nacional, y el 17 de marzo de 1953 empieza a funcionar. Fíjense que hay 7 años, no, 5 años en el medio. ¿Sí? O sea, costó un poco que arrancara. Un poco por lo que fue, o lo que era la logística para poner en marcha todo este nuevo modelo, y un poco porque las universidades no querían mucho que hubiera otra universidad por todos lados, que compitiera con ellos, ¿vieron? No estaba muy de acuerdo. De hecho, en el año 2009, 2010, se quiso hacer un modelo basándose un poco en lo que es el modelo de la UTN, una universidad agraria nacional, se iba a llamar, con sedes en todas las regiones del país también, y con carreras que tengan que ver con lo agrario y con lo agrícola ganadero. Y medio que lo bajaron de un ondazo al proyecto, así, no quedó en stand-by y nunca se avanzó, porque es difícil ponerse de acuerdo y darle por ahí el poder que significaba en ese momento eso, de la posibilidad de que existieran todas estas universidades a lo largo y ancho del país. ¿Sí? Por eso, como les decía, como que le dijeron, sí, hagan la UON, pero no son una universidad ustedes. Ustedes llámense como quieran, pero ustedes son algo que está ahí para que los ¿Y el obreros... título universitario cómo sería? Si no permitían En llamarlo ese mismo. momento, no, en ese momento eran egresados de la UON que se recibían con un título que era ingeniero en fábrica, especialista en, y había 3 especialidades, si no me equivoco, electrotecnia, mecánica y construcciones, eran las 3 que ¿Y podían si vos elegir. después querías salir a laburar con eso, que te lo Lo que pasa permitían que igual? estamos hablando del año 1953. Hoy, en el 2020, hay un montón de organismos que se encargan justamente de acreditar todo lo que son las titulaciones de las distintas universidades. Tenemos la CONIAU, bueno, el Ministerio de Educación, ni hablar, secretarías de política, bueno, un montón de organismos que se encargan de definir la validez de un título, el alcance, abrir o cerrar carreras, aprobar o no aprobar carreras en distintas universidades. En el año 1950 todo esto estaba medio en el aire, o sea, nadie te iba a decir, desconozco tampoco, no quiero hablar de algo que no estoy tan en el tema, pero nadie te iba a decir, no, como vos estudiaste en la UON, no estudiaste. Porque vos en la UON estudiaste y era una universidad que el objetivo era formar profesionales que el día de mañana pudieran asumir puestos gerenciales
dentro de las empresas, de las industrias en las que trabajaban. Entonces muchos de los egresados de la UON seguían trabajando en la misma, no es que iban a buscar un trabajo a otro lado, ¿sí? Porque eran obreros y obreras que aspiraban a tener un puesto gerencial dentro de una industria que estaba creciendo un montón y no había gerentes formados específicamente para esas industrias. Entonces, este modelo buscaba un poco cubrir ese nicho, por decirlo de una forma. Pero, ¿qué pasaba? A las universidades no les gustaba todo esto de que hubiera otra universidad haciendo todo esto, abriendo por todos lados. Entonces, como que está bien, háganlo, pero ustedes no son una universidad. Las universidades tienen que ser así, 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 y ustedes no son así, así, así. Entonces, ustedes son eso, están ahí. El que egresa de una escuela técnica, fábrica técnica, llámenlo como quieran, puede ir ahí. El que trabaja en una fábrica puede ir ahí, pero vos no sos una universidad. Es como que había una discusión en ese momento. Después se zanjó la grieta. Pero bueno, en ese momento no es que el título no tenía validez, porque estamos hablando de 1950, o sea, no existía todavía todo el desarrollo, digamos, que hubo en todo lo que son las distintas certificaciones, evaluaciones, bueno, un montón de cosas que hay hoy con las carreras universitarias, que en ese momento no existían. Si bien hacía 100 años que había universidades en Argentina, acuérdense que la reforma universitaria ¿en qué año fue? ¿Se acuerdan? Lo vimos. Yo sí me acuerdo, pero quiero ver si se acuerdan. 1918. En 1918 fue la reforma universitaria. Y acá estamos hablando de 1948, o sea, estamos hablando de 30 años después. ¿Sí? No había pasado tanto tiempo y no había habido un desarrollo universitario gigante en Argentina. De hecho, ahora, no sé si lo vamos a ver ahora, pero bueno, si lo leen en el cuadernillo, la educación gratuita empieza a ser gratuita por ley en estas épocas, fines de los 50. No me acuerdo los números, creo que en algún momento se los cuento ahí o en el cuadernillo o en alguna diapositiva, pero bueno, pasa a haber de 80.000, creo, a 200.000 estudiantes universitarios en 2 años, cuando se logra lo que es la gratuidad de la educación superior por ley. ¿Sí? Claro. Eran momentos que todavía se estaban definiendo un montón de cosas, y bueno, los que habrán estudiado un poco de historia argentina saben que había varias corrientes, bueno, todavía al día de hoy hay varias corrientes dentro de lo que es la ideología política o el modelo de país que se querían en esos momentos. Pero bueno, y cada uno tenía su modelo de educación también, y a veces cuando estaba uno de turno se creaban cosas en una dirección y a veces se creaban otras en otras, con lo bueno y lo malo que pudiera tener cada dirección, que lo podemos debatir o no, pero bueno, no es la idea dar eso en este módulo. Pero bueno, a lo que voy es que la educación superior, si bien tenía, si nos fijamos en los libros, de 1620 a 1000 cosas, tenemos 300 años, 350 años casi de educación. La realidad es que en 1821 fue un poco la segunda universidad, que fue cuando empezó un poquito el desarrollo universitario en Argentina, y en 1918 recién logramos avanzar bastante en lo que eran los modelos de educación superior. Pero esto pasó 30 años después, había un montón de cosas que todavía estaban acomodándose, por así decirlo. El día de hoy todavía hay cosas que se están acomodando a veces. Pero bueno, la UON tenía ciertos objetivos, que son estos que estamos viendo acá: formar profesionales de origen obrero, actuar como órgano asesor de la redacción de los planes y programas de estudio de los institutos inferiores, promover la enseñanza técnica de un cuerpo docente integrado por elementos formados en la experiencia de taller, asesorar en la organización, dirección y fomento de la industria. Creo que hay más. Promover y facilitar las experiencias e investigación necesarias para el mejoramiento de la industria nacional, fomentar la inclusión social utilizando la UON como herramienta generadora de una movilidad social ascendente, facilitar o propender mediante cualquier otra función propia de su naturaleza a la satisfacción plena de los objetivos propuestos. Ahí no lo dice, pero bueno, la UON también estaba muy relacionada con lo que era la central obrera, lo que era la CGT de ese momento, que era un poco el que ponía al rector y a los decanos de cada uno de
de las WON que se creaban. O sea, tenía un montón de cosas que por ahí iban por afuera de lo que era el sistema universitario. Pero bueno, el modelo era bueno, era genial por ahí desde las bases, la idea. Claro. Como les contaba, bueno, el ingreso a la UON dice ser egresado de la Escuela Industrial de la Nación o tener título de técnico de fábrica y comprobar la condición de obrero mediante la libreta de trabajo. Bueno, se organizaba por facultades de la UON. Ahí tenemos la primera en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe. Ya en el 54 se hizo la segunda camada y ahí entra Bahía Blanca. Y bueno, cae el gobierno de Perón y una de las primeras cosas que hace el nuevo gobierno es cerrar todo lo que era la UON, que era un modelo que, como habrán visto y hablamos un poquito recién, tenía mucho que ver con lo que era el gobierno peronista o la impronta o el modelo. La cierran la UON, se cierran todas las UON que había en Argentina. Pero alguien agarra y dice, alguien que era el hermano de Sábato, el escritor, que no podíamos dejar que se perdiera todo ese desarrollo logístico que se había logrado, de tener esas sedes de universidades en un montón de lugares de Argentina, ¿sí? Que se habían logrado en esos poquitos años que estuvo la UON, porque se crea en el 53 y en el 55 se cierra, ¿sí? Con lo que fue la Revolución Libertadora. Entonces, como que alguien agarra ese modelo, lo reformula, le cambia un montón de cosas, sobre todo el nombre, que por ahí tenía mucho que ver con el gobierno anterior, y crea lo que es la Universidad Tecnológica Nacional y logra que la acepten las universidades, haciéndole cambios a todo lo que era el modelo ese de la UON, logra que lo acepten en el sistema universitario argentino. Entonces, en el 59, que se crea la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, pasa a ser una universidad más de las universidades que había en Argentina. Y ahí, como decía la compañera, no, a mí que a ella le parecía mal que nada más pudieran ir los obreros y la gente que iba a la fábrica, bueno, ya en el 59, una de las condiciones para que sea aceptada como una universidad dentro del sistema era que el ingreso sea irrestricto. Entonces, cualquiera que quiera estudiar, como es el día de hoy, cualquiera que quiera estudiar en una Universidad Tecnológica Nacional, en una sede, puede estudiar, como usted o como cualquier otra persona en cualquiera de las otras 30 facultades regionales que hay en el país. Bueno, en el 59 entonces le cambian el nombre, se empieza a llamar UTN como se llama ahora, y es incorporada al Sistema Universitario Nacional. Actualmente tiene 30 sedes, 30 facultades regionales. Hasta ahí un poquito de lo que fue la historia de la UON y del comienzo de la UTN. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo veo que en el chat escribieron, pero no sé si están respondiendo lo que yo digo. A ver. Muy bien igual hasta acá. El logo de la UTN tiene un significado especial. Lo que no sé si lo tengo en esta compu, la explicación, pero después les voy a mandar un PDF. En la semana les voy a poner de lo que significa el logo. Sí, tiene un significado. Nosotros le decimos araña. Yo siempre que voy a dar una charla les digo que eso para nosotros es una araña. ¿A usted les parece una araña? Sí, parece. Se parece, Sí, bueno, pero tiene mucha no Podría ser. información como yo. Pero bueno, nosotros le decimos la araña de la UTN. Hay que ser Podría muy serlo, sí. creativo. Pero sí, tiene un significado. De hecho, se hizo un concurso muy grande en el que un montón de diseñadores y arquitectos presentaron sus distintos logos, isotipos son en realidad, y bueno, y la explicación de lo que significaba cada uno. Este significa el hombre, la parte que mira hacia arriba significa algo, el norte. Bueno, después les lo voy a mandar en un PDF bien lo que significa la cruz, los dos semicírculos. Acá en la página de la UTN está el significado. ¿En la página? Sí, acá lo tengo. Bueno, si lo quieren ver de la página, lo mismo. Yo se lo iba a mandar, lo mismo que está ahí, se lo iba a subir en un PDF o en un post del foro al aula virtual. Porque no sé quién es, Roberto, que preguntó eso, si tenía algún significado en especial. Y abajo discutieron todos lo que le parecía el significado. Que está bueno. Lo que pasa es que yo me entero tarde de todo, pero bueno. Y también, como dice Gonzalo, es una U, una T y una N incorporada.
Un alacrán parece, puso alguien ahí, no una araña. Para mí parece más una araña que un alacrán, pero bueno, si para mí puede parecer una araña, para vos puede parecer un alacrán. Pero bueno, alguna pregunta más allá de la del logo, que después les mando la explicación bien de todo, en vez de decirle cualquier cosa hoy en el aire, con lo que vimos de la UON y de lo que fue el comienzo de la UTN. En el examen nos van a hacer una pregunta así, o sea, tenemos que resumir brevemente de cómo se formó esta institución. En el examen puede haber, a mí no me gusta mucho el examen, porque yo quiero que aprendan para la vida, no para el examen. Pero en el examen puede haber una pregunta: ¿en qué año se fundó la UON? Y 3 años, y usted va a tener que elegir cuál fue el año. Preguntas más o menos generales, no vamos a hacer. Por ahí, ¿cuáles eran las 3 características principales? O quiénes eran las personas que podían estudiar en la UON, y que ustedes pongan, ¿no? Obreros de fábrica, egresados de escuela fábrica o técnicas, y cosas, no sé, pero preguntas generales, no vamos a preguntar. ¿En qué año se fundó la UTN? Que es 59. ¿Sí? ¿Cuántas facultades regionales tiene la UTN? Y bueno, van a tener opciones. Más general. Tratamos que sean preguntas generales, no le vamos a ir a algo re puntual. Si algo de idea tienen que tener, si no saben nada, lo más probable es que desaprueben, pero no le vamos a preguntar, no sé, en qué año, qué día fue que pasó tal asamblea, son hitos importantes, en qué año fue la reforma, cuáles eran los pilares de la reforma, cuáles fueron las principales modificaciones de la reforma universitaria, en lo que tiene que ver con esta unidad. Son preguntas generales, no son preguntas muy, muy complejas. Pero a mí me gusta o me gustaría que ustedes aprendan cosas que les sirvan para más allá que el examen, si ustedes más o menos, a ver, ¿cuánto dijimos que aprobaban el Kahoot? 3, dijo Fer, ¿no? Sí. Los 3 primeros, bueno, son 90 casi que están cursando hoy. Así que supongamos que sean 100. 3 van a zafar. Eso por el Kahoot. de las preguntas, ¿qué lo mandan cuando se termina esta clase? No, en los 10 primeros, 6 y 10, la clase que viene, van a rendir esas preguntas. Cuando ni bien arranca la clase, ¿no? Ni bien arranca la próxima clase. En 4 minutos ya terminaron de rendir. Porque es como ¿Qué si es fuera un libre? ¿Se preguntado. pueden rendir todos o es lo que Pueden ustedes rendir elijan? todos una vez. Y si no quisieran rendir, no rinden. No es listo. obligación. Genial. Pero bueno, si rinden, suman puntaje y después vamos a hacer un ranking sumando todas las clases, y los 3 primeros de ese ranking no rinden final. Pero también, si ustedes más o menos la van preparando para el Kahoot, cuando tengan que rendir el para eso final... tenés que estudiar toda la teoría o sea, todo el libro, digamos. No, la unidad la unidad que vimos hoy, la vamos a tomar la clase que viene. En sí está bueno esto que estás mostrando vos, compartiendo pantalla, porque así a poco te podés ir haciendo resúmenes. Antes de ahorrarte leer todo el libro, esto está mejor. Está bien, es un poco la idea. Igualmente, esto que estoy compartiendo pantalla está en el aula virtual también, lo pueden descargar ustedes en un PDF, que es el que dice diapositiva 1. Pero la idea es esa, la idea es que ustedes lo vayan leyendo ya todo semana a semana, y a aquellos 97 que no aprueben salgan entre los 3 primeros del Kahoot, les resulte fácil rendir el final, que van a ser un poco preguntas parecidas a las que había en el Kahoot. ¿Sí? Pero ahí ya van a sumar si están bien, si hacen rápido o lento, no van a tener. ¿En dónde dijiste que queda grabada la clase? No, la clase la estoy grabando ahora, y después la subo al aula virtual. En el aula virtual va a haber un lugar que diga clases grabadas, clases anteriores, algo así. Y va a Listo, estar buenísimo. el link de YouTube de la clase, y subtitulada. Vamos a ver si la podemos subtitular también, por si alguien necesita que esté subtitulada. También tratamos de que esté subtitulada también la clase. Por eso me tengo que cuidar de lo que digo, porque por ahí digo cualquier cosa y después queda grabado, ¿vieron? No sé que ustedes no van a decir nada, pero yo hago muchos chistes malos siempre, pero bueno, tengo un bozal jurídico ahora, no me dejan hacer chistes malos. Pero bueno. ¿Alguna preguntita con eso de la UON y de la UTN, lo que fue la creación? Una
A ver, en el chat. una consulta con respecto a la creación de la UTN. Cuando Sí. se crea, ahí empiezan a haber muchas carreras y con muchas orientaciones. Más o Como menos, ¿viste? Más o menos. cuando arrancó no era así. En el 59, cuando se crea la UTN, no había 30 facultades regionales, había menos. Y con De hecho, respecto a hasta el la- año 2007, más o menos, nosotros teníamos unidades académicas que eran Trenquelauquen, Tierra del Fuego, Madryn, que dependían de Bahía Blanca. Como que la estructura era distinta. Después, cada una de esas pasaron a ser facultades regionales, ya independientes, no dependían de Bahía Blanca. La última facultad regional que se creó fue hace 4 años, que fue Mar del Plata. Mar del Plata era un centro de estudios tecnológicos donde se dictaban 2 carreras, y hace 4 años se definió que por el crecimiento que había tenido ese centro de estudios iba a ser facultad regional, pasaba a ser una facultad regional. Con las carreras lo mismo, la UTN es una universidad que trata de tener carreras que tengan que ver con la zona en donde está la facultad, ¿sí? Por eso ustedes van a ver, por ejemplo, que hoy alguien dijo que podía hacer estudiando mecánica, podía hacer un posgrado en autos, no sé quién era el que lo dijo. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, ahora después hablamos del rector. La clase que viene se la van a pasar hablando del rector, pero ahora te cuento más o menos qué es el rector y qué hace. Por ejemplo, ¿puedo hablar? ¿Sí? En la UTN de Madrid, yo soy Sí. de Madrid. Está Por ingeniería ejemplo, pesquera. tenés ingeniería pesquera, ingeniería petrolera o relacionada. Exactamente, es un posgrado, petróleo, pero está en Madrid, sí. Justamente porque en esa zona, igual en Plaza Winkle, que es Neuquén, Confluencia, también tenemos petróleo. Pero bueno, Madrid es otro ejemplo. En Madrid tenés ingeniería pesquera porque hay una industria pesquera muy grande en la zona de Madrid. En el único lugar, por ejemplo, que hay ingeniería en automotores es en Pacheco, porque hay muchas plantas automotrices todo alrededor de lo que es esa zona. Alguien puso Claro. que estudiaba mecánica y que su idea era estudiar ingeniería aeronáutica. ¿Quién es? ¿Está acá esa persona? Sí, soy yo. Bueno. Eric Javier. ¿Cómo anda, Javier? Eric. Bueno, habrás investigado, alguien te habrá dicho, habrás escuchado, habrás leído que en AEDO es el único lugar que está ingeniería aeronáutica, el UTN, ¿no? Estamos hablando. ¿Por qué? Porque en la zona cercana a AEDO, conocerás o tendrás idea, hay mucho de lo que es desarrollo aeronáutico. Bueno, la UTN tiene eso, trata de crear carreras que tengan que ver o que sean necesarias en la zona en la que está cada facultad regional. Cuando se crean las licenciaturas, en el año 94 se crean, o 93, se crean licenciaturas en la UTN, las únicas 2 licenciaturas que se dictan en la UTN. ¿Cuáles son? ¿La saben? Una y muchos y muchas que la quieren estudiar acá en Bahía. ¿Cuál es? ¿La qué? No entendí no escuché justo la pregunta, perdón. Que en el año 93 se crean 2 licenciaturas que son las únicas 2 licenciaturas que hay en la UTN. La UTN es una universidad que se estudian ingenierías. Es la universidad de ingeniería un poco más importante de Argentina, ¿no? O la que más tiene, la que más ingenieros egresa. No sé si la más importante. Pero bueno, hay 2 licenciaturas. ¿Cuáles son las 2 licenciaturas? Una es en organización industrial. Una es en organización industrial. ¿Y la otra? ¿La saben? Mecánica. Licenciatura en mecánica no, es una ingeniería mecánica. ¿No la saben nadie? Ninguno participó en ninguna charla mía hablando de la UTN entonces. Pero bueno, o no me escuchó, que es peor si participan no escucharon. Es LAR. Administración rural. LAR, exactamente. Licenciatura en Administración Rural se llama. ¿Y qué pasó? Agarraron el país y dijeron, en Trenquelauquen, que tenemos todo campo alrededor, ponemos LAR. En Reconquista, que tenemos una zona donde hay un montón de campo alrededor, ponemos LAR. LAR es Licenciatura en Administración Rural. Y en San Nicolás, que tenemos un montón de industria alrededor, estoy mirando el mapa, por eso miro para el costado, ponemos LOI. En Bahía, que tenemos un parque industrial re grande alrededor, ahí todo un polo petroquímico, ponemos LOI. En Madrid, que tenemos industria, toda la industria que hay en Madrid, ponemos LOI. Bueno, y así eligieron en qué lugar dar una carrera y en qué lugar dar la otra.
¿sí? Así es más o menos como se definen las carreras. En nuestra universidad, en otras se definen de otra manera. Alguien preguntó quién era el rector y qué función cumplía el rector. Esas 30 facultades regionales forman la universidad. ¿Sí? La universidad está conformada por 30 facultades regionales y rectorado que está en Capital Federal, en Buenos Aires. El rector es un poco el que está a cargo de toda la universidad, o sea, de todo, de las 30 facultades regionales. Y después cada facultad regional tiene un decano y tiene un consejo directivo. Bueno, el rectorado tiene un consejo superior. Lo van a ver bien en la clase que viene cuando vean un poco cómo funciona el gobierno de la universidad. Pero básicamente el rector... Dijiste que la universidad estaba formada por 30... facultades ¿qué regionales. dij- Ah, listo, buenísimo. Facultades regionales. Lo van a ver igual de vuelta en la clase que viene eso. Ahora estamos viendo medio por arriba. Pero hoy la universidad, la UTN es la universidad de ingeniería, o de la que salen la mayoría de los ingenieros del país, más del 50% de los ingenieros recibidos en Argentina salió de alguna de esas 30 facultades regionales, y la más sí, yo por ahí exagero porque tengo muy puesta la camiseta, pero sí es la más federal. Eso de tener facultades regionales a lo largo y ancho del país hace que sea la universidad más federal del país también. ¿Saben lo que es federal? ¿No? Que tiene presencia en todos lados, en todas las regiones. Hay universidades que tienen presencia en muchos lugares del país, pero no en todas las regiones como la UTN. Bueno, en el 54 se inició la UON en Bahía Blanca. Si se fijan un poco cómo era el modelo de educación, tiene mucho que ver con el modelo que se busca en lo que es la UTN. Las 3 carreras que se estudiaban en la UON en ese momento, ahí tenemos construcciones mecánicas, eléctricas y construcciones de obras, se llamaban. Ingeniero en fábrica, especialista en, y esas 3 carreras que había ahí. Acá un poco cómo fue creciendo las distintas, lo que fue la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca. En el 61 se crea una sede en General Pico. Esa sede después no existe más, después como que se anexó a lo que era la Universidad Nacional de La Pampa. En el 73 se crea el anexo que le llamábamos nosotros de Punta Alta, eso estuvo hasta el 2003 más o menos, creo, que se dictaba el primer año de ingeniería allá en Punta Alta y no tenían que venir a Bahía. En el 72 se crea, UA significa unidad académica. Unidad académica Trenquelauquen, en el 80 unidad académica Río Gallego, en el 82 unidad académica Río Grande, y en el 85 unidad académica Chubut. Esas 4 unidades académicas hoy en día son facultades regionales todas. Algunas cambiaron el nombre, creo que Chubut se llama Madryn, y Río Grande se llama Ushuaia ahora, pero están en el mismo lugar. Y bueno, y esta es la universidad de usted. ¿Alguno tuvo la suerte de haber venido, de haber estado acá en la sede de la universidad, de la facultad? No, Sí. Sí. Por fuera ¿Dónde nomás. estuvieron? De afuera. ¿Dónde estuvieron los que estuvieron y las que estuvieron? Yo fui para inscribirme, pero nada, justo estaba, me parece que en remodelación o algo de eso, ¿puede Estamos ser? en una obra acá, es un quilombo, ¿sí? No saben lo que es. Pero bueno, el año que viene ya va a estar terminada. Me prometieron que para marzo del año que viene va a estar hermoso esto. Ah, Claro, sí. nosotros fuimos a la... Me lo prometieron, vamos a ver Fuimos, si me cumplen, pero bueno. lo fuimos a pedí. inscribirnos y nada, nos dijeron que era todo virtual, así que nada, acá Y estamos. estamos todavía, bueno, vieron que si leen las noticias, los diarios, miran la tele, vieron que un poco, Te hago una consulta, perdón. como me que se abrió interrumpa. todo lo que era la virtualidad en las universidades y como que habilitaron a que se pueda cursar, vieron que se va avanzando en las distintas protocolos y restricciones. Se Hay en está algunas avanzando mucho. carreras que ya empezaron a hacer prácticas también, vi. Sí. Justo les iba a contar eso. Nosotros tomamos la decisión de por este año que siga siendo virtual la cursada, porque tenemos la particularidad de que, bueno, como yo les decía, muchos de ustedes son de la zona, por lo que vi en la presentación del foro, y muchos chicos y chicas de la zona este año no vinieron a alquilar a Bahía. Se quedaron en sus pueblos y sus ciudades de origen. Entonces pensamos que obligarlos a venir en noviembre a conseguir un lugar, a alquilar, bueno, hacer toda la movida que implica moverse desde su lugar de origen en tan poco tiempo para poder cursar,
iba a ser complicado, entonces asumimos la dirección de seguir con la virtualidad, en principio hasta fin de año. Muchas de lo que son los exámenes, sobre todo finales, estamos viendo de que sean presenciales, en la medida de lo posible. Y recién una chica decía de que algunas actividades o algunas materias eran presenciales. En realidad los laboratorios son presenciales. Nosotros somos una universidad que las carreras tienen mucho contenido práctico, mucho laboratorio. Entonces los laboratorios no lo puede hacer virtual. Vos no podés hacer una experiencia de algo virtualmente, porque no estás experimentando nada. Entonces, todo ese tipo de actividades son presenciales, se hacen en la medida de lo posible. Los chicos y chicas que son de la zona generalmente vienen y paran unos días en la casa de algún amigo, de algún compañero y participan del laboratorio. Y en el caso de aquellos que no lo pueden hacer, van a tener alguna instancia el año próximo para recuperar o para hacer esos laboratorios que se atrasaron. En lo que es laboratorio se viene bastante atrasado, en todo lo demás, yo diría por suerte, pero no es por suerte porque trabajó un montón de gente en esto, pudimos avanzar y seguir dictando clases y demás en todo lo que fue la pandemia mediante un montón de herramientas. Algunas de ustedes la están conociendo, como el aula virtual y el Zoom. Hubo un montón de herramientas y un montón de cosas más que se fueron utilizando para avanzar en la virtualidad. Y hoy se están discutiendo un montón de cosas, bueno, hay un montón de ideas. Yo participo en un montón de distintos lugares de acá de la universidad, pero seguramente algo quede de todo esto. Si bien todos esperamos que el año que viene vuelva a la presencialidad, seguramente se avance en un modelo híbrido en el que las clases sean grabadas, estén online, y bueno, un montón de ventajas que va a dejar todo esto que aprendimos de golpe. No tan de golpe, yo tengo la suerte de ser profe de Informática 2 en LOI. Genial. Entonces ya veníamos trabajando con todas estas herramientas, o con algunas, no con todas, pero teníamos un aula virtual bastante desarrollada, bueno, un montón de cosas. Hay otras materias que por ahí arrancaron de cero cuando pasó lo de la pandemia, que pasó de un día para otro. O sea, yo cuando volví acá a trabajar me encontré con cosas que había dejado y que las dejé y en una semana no vinimos más. O sea, después veníamos cuando había que venir a hacer algo, bueno, uno por la función que tiene, por ahí tiene que venir, pero no dejó de haber actividad presencial de golpe acá. Y con las materias pasó lo mismo. Pero bueno, por eso, como les decía, esta instancia va a ser virtual. Febrero no sabemos. Yo creo que puede llegar a ser presencial la instancia de febrero del ingreso. Hay que ver cómo avanza la situación sanitaria. Hoy estamos en una situación sanitaria que permitiría la presencialidad en las aulas. Hoy la presencialidad no la estamos teniendo, por un lado porque la facultad está en obra, como dijo alguien recién, y bueno, por ahí no están las aulas disponibles como tendrían que estar todas, y por otro, por el respeto, digamos, por todos esos estudiantes que no vinieron este año a Bahía, no hacerlos venir de golpe. Pero hoy la situación está como para poder cursar. Habrán lo que hemos vivido en estos últimos 2 años, sabemos que en una semana puede cambiar todo. O sea, yo les digo, febrero va a ser presencial, en febrero hay un brote, en febrero cambia todo, adiós presencialidad. Todavía no está todo tan definido, tan cerrado como para asegurar algo. Pero estamos trabajando en esa dirección, en que el año que viene sea presencial. Bueno, ahí contaban algunos de que habían venido a anotarse, o que la conocían de afuera, la universidad. La idea mía es siempre de un día del ingreso, en lo que es presencialidad, llevarlo a los laboratorios, dividirlos por carreras, y llevarlo a los laboratorios de las distintas carreras, tener una charla, como dijo Fer, con el director, y todo eso. Vamos a ver si lo podemos hacer virtual, vamos a ver cómo nos podemos organizar, para que por lo menos tengan una charla virtual con los directores de las carreras, que por ahí les pueden sacar un montón de dudas, de cosas que yo les puedo contestar por arriba, porque yo en realidad más o menos sé lo que hace un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico. Pero bueno, alguien que sea ingeniero eléctrico, que haya estudiado, que haya hecho la carrera, les va a poder contestar mucho mejor las cosas de las que se las puedo contestar yo. ¿En las dos universidades se cursa, en los 2 lugares se cursa o hay uno para cursar y en el otro están todos los laboratorios? Acá tenemos 2 sedes, hay más sedes de la UTN. La UTN tiene No, sí, sede. sí, por eso, las 2 sedes. En una se Estas son las cursa 2 sedes de Bahía. Después tenés una sede en el Parque Industrial, en la que se dan cursos.
y tenemos un campus deportivo que está en la Carrindanga, por allá, donde se juega al fútbol, se hacen actividades deportivas. Lo que es materias básicas, o sea, el primer año, van a tener en sede 11 de abril todas las carreras. A partir del segundo año, LOI y electrónica van a cursar en 11 de abril, y la gran mayoría de las materias de las otras carreras, que son mecánica, civil y eléctrica, va a ser en Montevideo, que es donde están los laboratorios de esas carreras. El laboratorio de mecánica, de civil y de eléctrica está en Montevideo. Y ustedes tienen muchas materias que las van a cursar directamente en los laboratorios. Igual no están tan lejos. No sé, si no sos de Bahía, no es que está uno en una punta y el otro en la otra. Debe haber entre una sede y la otra 15, 20 cuadras. Ah, no es tanto. Claro, no es tan lejos. La de 11 de abril está en una zona céntrica, digamos, a media cuadra de Avenida Lem, los que conocen. Y la de Montevideo hoy está funcionando como un vacunatorio, se está vacunando ahí contra el COVID. Está al lado de Vialidad, en calle de Arraeira y Montevideo al 340. Pero no es tan lejos y los dos tienen colectivos que llegan, o sea. Hoy por hoy no hay grandes complicaciones para llegar de una sede a la otra. Creo que esta es la última diapo que tengo, sí. No sé si quieren preguntar algo. Yo, como le dije, hablo mucho, ¿no? Sí. Le dije que íbamos a terminar a las 8, terminamos 8:30. Pero bueno, hoy por ahí es una clase más o menos larga por toda la introducción que hacemos y todo eso. Pero bueno, con esto terminamos un poco lo que es la unidad 1. Hay un montón de gente en el chat, pero no sé si son preguntas o no son preguntas. A ver, vamos de uno. Dicen que para marzo probablemente se reanuden las presenciales. Eso lo digo yo. Vamos a ver. Pero sí, la idea, o estamos trabajando en esa dirección, en que el año que viene volvamos a una presencialidad. Probablemente tengamos protocolos, vamos a ver cómo avanza la situación sanitaria, pero probablemente la presencialidad sea con ciertos protocolos que haya que cumplir. Yo no fui, pero vi el video que muestra la UTN, no sé cuál de todos los videos que viste, pero bueno, participé en casi todos, así que si yo participé debe estar bueno el video. Ah, el video de el recorrido ese, está muy bueno, sí. Sí, ahora tenemos una página que se llama muestravirtual.utn.frbb.edu.ar, y ahí tienen también de manera interactiva cómo conocer todas las partes de acá de 11 de abril. Pueden entrar y ver con una cámara 3D, girar, está muy bueno. Igual todavía lo estamos desarrollando, todo lo que es esa parte, pero está muy linda también. Sí, pero todavía no está confirmado, no sé qué será eso. Son muchos estudiantes que no están en provincia. ¿Provincia de Buenos Aires estás preguntando, Imanol? Sí, hay varios, no tengo ahora el número acá, pero sí hay muchos chicos que vienen de Río Negro, de más abajo también, de Neuquén. Ahí Fernando dice que vive en Trelew. Creo que el caso tuyo, el año que viene venías a vivir a Bahía, ¿no? Dijiste en el foro, a Punta Alta, en el foro. Pero sí hay muchos chicos, mucha gente de La Pampa tenemos también. Es una universidad, una facultad que tiene una zona de influencia muy grande, tiene todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires y por ahí todas las provincias que están alrededor, ¿no? Que hacen Río Negro, tenés La Pampa, tenés gente de Neuquén, tenés alguno de Chubut, como el caso de él. Hay varios chicos de Madrid y chicas acá estudiando. Pero sí es una universidad que capaz que la mitad de los estudiantes son de otro lugar, no son de Bahía Blanca, de la ciudad. No sé si la mitad, pero bueno, un tercio seguro. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo para decir, algo para agregar, algo para comentar, para sumar a la clase? Una pregunta. Sí, Catherine. Sí. El examen que sería en la clase que viene, ¿es oral o cómo es? Bueno, lo voy a decir porque vos debes haber llegado tarde, por eso no sabés cómo Sí, por eso, la clase. perdón. Dale, lo voy a decir, no hay problema. El examen, llamarlo examen es muy violento para lo que es. La actividad de la clase que viene
Claro. Es mediante una página que se llama Kahoot, que se la vamos a dar el link toda la clase que viene. Ustedes entran, ponen un código y les aparece una especie de... No sé si alguna vez jugaron al Preguntados, un juego que se juega con el celular, ese que hace preguntas y usted tiene que elegir Sí, y sí. les da un puntaje. Bueno, es muy parecido a eso. Les va a aparecer una pregunta, las opciones, ustedes eligen la opción que creen que es correcta. Y bueno, van a ser 5 preguntas. Ustedes responden las 5 y al final les da un puntaje. Suman si está bien y suman también en el tiempo que tardan en contestar. ¿Sí? Si ustedes contestan en 1 segundo, van a sumar más que si contestan en 15 segundos. No me acuerdo, creo que son 10 segundos, 15 segundos que tienen por pregunta para contestar. Bien. Pero es en realidad una actividad. La idea, si bien nosotros la premiamos para generarle cierta emoción a la actividad, la premiamos con menudo premio, no rinden el final. Pero la idea es que ustedes vayan llevando al día los contenidos, que no tengan que estudiar el último día, la noche anterior, todo de cero. No es que se maten, ni que discutan, ni que pasen un mal momento porque tengan que rendir ese juego, como le decimos nosotros. O sea, yo qué sé, si vos no estudiaste nada y querés rendir igual, rendilo. Y si te va mal, no perdés nada. En el peor de los casos no quedarás de los 3 primeros, pero no tiene nada de malo. Y si no lo querés rendir para no pasar el momento o la tensión de tener que rendir la actividad esa, no la rendís, tampoco hay ningún problema. Es ¿Se que si están entiende eso? así, solamente es una experiencia y si te va bien, genial, y si no también, o sea, Exactamente, pero bueno, hay gente que por ahí dice, no, yo me pongo muy nervioso por el tiempo, porque suena una alarmita, yo qué sé. Yo lo que no quiero es que se vuelvan locos como que ya la semana que viene tienen que rendir un examen y si les va mal está todo mal. No, es una herramienta y una posibilidad que les damos de mediante una actividad lúdica de un juego, tratar de tener, por un lado, de que vayan estudiando lo que es el módulo y por otro la posibilidad de no rendir el final. Pero el final tampoco es tan difícil, o sea, no es que... ¿Hay gente que desaprueba? Sí, pero creo que la mayoría que lo desaprueban ¿hay alguien que está recursando esta materia? Sí, yo. ¿Nadie? ¿Y cómo te fue en el examen final? ¿Rendiste el examen final o no lo rendiste? El de este lo aprobé, sí. ¿Cómo el de este lo aprobé? El de introducción a la universidad lo aprobé. ¿Y por qué lo estás haciendo de nuevo? Porque no aprobé el otro módulo. Y si son independientes los módulos. Pero hay que tener aprobado el de matemática, física e introducción a la universidad para ingresar. Sí, yo lo sé. Yo trabajo en los reglamentos del ingreso. No, los módulos son independientes. Matemática y física por un lado, introducción a la universidad por el otro. Tenés que tener aprobado los dos para ingresar a la universidad. Pero Claro. si aprobaste uno, ya lo aprobaste. No sé tu caso, tendría que chequearlo. Pero si vos ya rendiste introducción a la universidad y aprobaste el final, ya está ese módulo. Te falta aprobar matemática y física por el otro lado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, lo aprobé en el ingreso pasado. Si vos aprobaste, no sé por qué te anotaron por eso, o no te pasé la nota, o quedó... Después mandame un mail con tu nombre bien, y si tenés número de libreta provisorio, cuál es, y eso. ¿Sí? Déjame chequearlo. Dale, perfecto. Y decime cuándo lo aprobaste, en qué instancia. Si rendiste en julio, bueno, ¿cuándo rendiste? Yo me fijo y busco. Pero si vos ya aprobaste, si en serio aprobaste, introducción a la universidad no la tenés que hacer de nuevo, ya está aprobada. Ah, ok, sí, en julio creo que fue el final de Bueno, introducción. fíjate, tratá de acordarte y mandámelo, y mandame bien tus datos, mandámelo por mail, y yo lo chequeo y te aviso. Dale, Por perfecto. ahí a veces son 500 personas y por ahí nos olvidamos de pasar uno, y como el caso tuyo, no aprobaste matemática y física, nunca nos avisaste, porque si hubieras aprobado matemática y física, seguramente te hubieras quejado de por qué no te figuraba aprobado introducción a la universidad, porque cuando querías anotarte en la materia no podías. Pero bueno, capaz como no aprobaste, no te lo pasamos porque se nos traspapeló por alguna razón, y como no empezaba a cursar, nunca preguntaste, nunca nada. Pero déjame verlo, chequearlo y te aviso. Pero escribime. Pero no, si aprobaste no lo tenés que hacer de nuevo. Ah, perfecto. Salvo que quieras hacerlo por una cuestión de gusto, de que te guste la materia y los contenidos y lo que vemos, y lo haces de nuevo, no hay ningún problema, pero no es necesario. Ok. Después Dale. yo mando mis datos Dale, por el mail. hacelo así, te contesto antes por si tenés que estudiar para el Kahoot y eso, puedas estudiar. Pero escribime cuando quieras, no hay problema. ¿Alguien Genial. más?
¿Alumnos tengo que escribir? No, a mí escribe. ¿Viste? ¿Te llegó un mail o no? Sí, sí. Bueno, ponerle responder al mail ese y me llega a mí directamente. No, alumno. Después lo arreglo yo con alumnos, cualquier cosa. Podés Genial. escribirme a mí directamente. Gracias. ¿Alguien más? A ver. Si salgo del colegio 18-20, ¿tengo oportunidad de hacerlo más tarde? Lo que es el Kahoot, en principio no. ¿No? Porque nos retrasaríamos un montón con... eso es bárbara. Nos retrasaríamos un montón con todo lo que es la clase. El examen, si salís 18:20 y llegás 18:30 a tu casa, vamos a dar la posibilidad de que el día que se rinde el examen puedas rendir en tiempo y forma con todo el tiempo para rendir. Eso en el caso de Bárbara. Eso después hace una encuesta en general, todos juntos lo revisan. No sé de qué estás hablando, Micaela, ¿qué es eso? Se fue Micaela. No sé a qué te referís con eso, si estás. Bueno, no sé. No sé de qué hablar, de qué es la encuesta, no tengo idea. Se hace un ranking automáticamente, no, hay que pasarlo a un Excel, ordenarlo por puntaje. Sí les va a dar automáticamente. Creo que se refería a lo de las preguntas, si hacían una encuesta en la clase o si eso lo revisaban ustedes, nada más. ¿Qué tipo de preguntas? Lo de las preguntas de la semana que viene, eso que es como el preguntado, no me sale el nombre. No, lo que pasa que el preguntado, que en realidad se Por llama eso, creo Kahoot. que a lo que ella se refería era si hacían una encuesta de las preguntas en la clase o si lo veían ustedes, solamente ustedes solos. No, lo van a ver todos el puntaje, pero en realidad lo que van a ver, como voy a tener que hacer grupos de 10 personas, porque usamos la versión libre, que nos da 10 personas y no hay que pagar, van a rendir en tanditas de 10. Una vez que me digan ya da lleno, les doy otro código para que rindan otros 10. Entonces ustedes van a ver cómo salieron en esos 10. Pero en el otro, al final de la clase, el que no de la clase que viene seguro que va a hablar Fer en la diapositiva, yo los voy a acomodar a todos los que rindieron y les voy a dar cómo salieron en ese día, el orden que tienen, sumando los grupitos de a 10 esos. No sé si se entendió lo que quise decir. ¿Sí? Sí. Bueno, eso seguramente vean. Y antes de del último Kahoot, que va a ser la clase de consulta, les voy a mandar un listado de sumadas esas clases, cómo estarían hasta ese día todos. Para el cuestionario de la semana que viene, antes de ver la unidad 2, hay que registrarse en alguna página. No, te mando un link y entran con un código y lo rinden. Tengan en cuenta de siempre poner el mismo nombre. Cuando rinden la unidad 2, la unidad 1, la unidad 3, ¿sí? Así los puedo sumar. La página te pone solamente multiple choice o otra vez palabras, o también palabras clave. Si hablamos del Kahoot, la página les hace la pregunta arriba y les da las opciones de respuesta. Y ustedes eligen cuál opción quieren. Si salgo del colegio 18-20, bueno, ya le expliqué eso, Bárbara. Eso no sabemos de qué hablaba Micaela cuando decía eso, pero bueno, respondí algo de lo que parece que preguntó. Si es automáticamente el ranking, no, lo sumamos de todo, pero lo vamos a mostrar. Por el no sé qué, no, tampoco sé qué. Bueno, gracias, el Kahoot. Bueno, no hay más preguntas en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta por fuera del chat? ¿Nada? Bueno, por ahora un gusto. Nos estamos viendo el martes que viene, 18 horas, 18 y 10 rinden en el Kahoot. Cualquier duda, cualquier pregunta, los foros, mi mail, no hay problema. La chica esa que en teoría había aprobado, no me acuerdo quién es, que me escriba un mail y vemos cómo avanzamos su caso particular. Nos vemos, chicos y chicas. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Luego. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao.
Sí, Hasta armen un grupo de luego. WhatsApp, armen un grupo de WhatsApp, pero que no esté yo, así pueden pegarme sin que yo me entere.